Porfa, desactiven sus micrófonos. Gracias. Listo. Entonces, muchachos, primero les voy a compartir la pantalla de acuerdo a cómo están en evidencias hasta ahorita. Entonces, ahorita el minuto no me está dejando.
Perdón, ¿no me escucharon nada de lo que dije? No. No, profe, no se le escuchó nada. Bueno, qué pena. Estaba hablando y no tenía activo el micrófono. Muchachos, en pantalla están viendo ustedes sus notas hasta ahorita de la evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 10 y de la evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 13. Algunos de ustedes están trabajando en grupo, eso está bien, ¿sí? Pero entonces se les pidió que hagan unas correcciones y entregaron nuevamente una evidencia con algunas de esas correcciones. Sin embargo, miren que el puntaje no alcanza para el mínimo aprobatorio y les quedó en 65, ¿sí? Cuando hablamos de soporte en esos documentos técnicos del software que nosotros estamos entregando, está bien que describamos a qué nos comprometemos cuando hablamos de soporte, ¿sí? Sin embargo, estamos dejando un espacio muy amplio en cuanto a fechas, a un límite, ¿sí? No se están mencionando fechas de inicio y fin de soporte de ese proyecto o de ese software. Entonces, eso es algo que no puede pasarse por alto, porque entonces, pues prácticamente usted no está atendiendo las recomendaciones que se hacen. Hace 3 clases atrás se hicieron las recomendaciones para que corrijan esas cosas y en la clase anterior o la sesión anterior que no se pudo realizar, se les hizo a través de su vocero la recomendación de que aprovechen ese tiempo para que hagan esas correcciones. ¿Sí? Y pues si no asistieron a la sesión o no estuvieron en la sesión o no entendieron esa partecita, es bueno que vuelvan a ver el video que se les comparte después de la sesión para que les quede claro qué es lo que hay que hacer en cuanto a esos documentos técnicos. ¿Sí? Porque miren que si hicieron algunas correcciones, pero no alcanzan el puntaje mínimo aprobatorio, les quedó en 65. ¿Sí? Porque ese soporte no tiene ni inicio ni límite. Entonces, como les menciono, es algo que no se puede pasar por alto. Los compañeros que están en indefinido el soporte, también hace 3 sesiones anteriores se les hizo la observación. En la sesión anterior, pues se les dio la oportunidad para que aprovechen el tiempo de la sesión a la que no se conectan y hagan la corrección. Sin embargo, no han entregado correcciones. Dejaron ese documento así. Sí, entonces, pues la invitación a que pues, nos comprometamos un poquito más a esas correcciones que se solicitan en las sesiones después de hacer las aclaraciones correspondientes. En cuanto a los compañeros aprobados en la actividad de aprendizaje 10, evidencia 1, hubo un compañero que entregó la evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 13. También hay una observación correspondiente a esa evidencia, ¿sí? Porque es un documento que está bien estructurado, tiene todo lo necesario para, pues, todo lo que se pide en esa documentación del plan de capacitación y actas de entrega que corresponde a la actividad de aprendizaje 13, pero sin embargo hay algo que no concuerda, algo que no cuadra. Está bien que utilicemos la misma plantilla del documento anterior o del documento de la actividad de aprendizaje 10 evidencia 1, sin embargo hay cositas que hay que cambiar. La identificación de ese documento no puede ser la misma, ¿sí? No puede llamarse documentos técnicos y de usuario o manual de usuario cuando estoy hablando yo de un plan de capacitación y un acta de entrega, ¿sí? Entonces, por eso ahí tengo esa observación. El documento sí tiene lo necesario, pero en esa identificación, pues
está causando confusión. Tanto es así que la confusión, simplemente por la portada de ese documento, yo podría haber omitido la revisión. ¿Eso qué quería decir? Que hubiera quedado en 0. ¿Sí? Acá en lugar de observación le hubiera puesto no entregado o 0 o no corresponde porque me entregó lo mismo que la actividad de aprendizaje 10. Sin embargo, sí lo revisé, ¿sí? Y está mal es en cuanto a eso, a la portada del documento. No es lo mismo que la actividad de aprendizaje 10. Entonces hay que cambiar esas cositas y con eso solucionamos, ¿sí? Son cosas que no se pueden pasar por alto porque ya estamos hablando de una implantación de software, unas entregas de software, una etapa final o una fase final de su proyecto o de ese proyecto de software. Entonces son cositas que no se pueden pasar por alto, ¿sí? Preguntas hasta ahí, muchachos. Hola, profe, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, te escucho. Profe, habla con Andrés. Profe, pregunta pues puntual. Lo que sucede es que en mi columna sale eh, soporte 5. Entonces su merced comenta de que, bueno, quizás por lo que no hay una fecha de inicio a fin. Y pues digamos que si nos vamos a un software como un aplicativo instalable, dígase, no sé, eh, pues un software corporativo que haga X función, pues se puede dar un soporte de X a Y periodo de tiempo. Pero en mi caso, profe, pues yo con mi grupo estamos haciendo un aplicativo web. Entonces, pues todo va a estar en la nube o por medio de un hosting, perdón. Entonces, pues digamos que el mantenimiento o el soporte o dígase las actualizaciones, pues siempre van a estar pues dependiendo eh, a los errores que vayan saliendo o las actualizaciones que vayan saliendo, sacando, no sé, por ejemplo, el framework que nosotros actualmente estamos trabajando con Laravel. Y no sé si hay una actualización en la cual haya un cambio notorio de, no sé, de la versión 12 a la versión 15 y bueno, toca migrar los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es ahí, profe, es que en nuestro caso, eh, pues las actualizaciones o el soporte sería constante, pues para no dejar caer, digamos, como que el sitio web. Mi pregunta ahí es si es un error o si nosotros estamos en un error, o toca también acoplarnos a esa rúbrica de tenerle una fecha de inicio de soporte a una fecha fin de soporte y en resumidas palabras, ahí bajar el aplicativo de la web. Ok, no, está bien en cuanto a la pregunta que estás haciendo, ¿cierto? Pero entonces mira que la razón, pues prácticamente con lo que me dices me estás dando la razón de por qué ese 5 ahí, ¿cierto? Tú ahorita me estás dando la justificación y la comprendo, ¿cierto? Es un aplicativo web en el que pues va a estar constantemente haciéndose actualizaciones, ¿cierto? No es un aplicativo instalable, ejecutable o de escritorio o móvil, sino que se puede acceder a través de cualquier dispositivo, teniendo en cuenta que es en la web, ¿sí? Pero entonces habría que hacer esa aclaración o esa descripción u observación, ¿sí? En ese manual o en ese documento técnico de las razones, pues, por, de cómo es que se va a brindar el soporte y sin embargo, ese aplicativo va a tener licencia o va a ser gratuito, es libre. Sí, señor, él es libre. Ok, eso, entonces, en ese caso, ya se menciona ahí que la licencia, da un segundito, reviso. En tus notas,
Descripción, versión de arquitectura. Bueno, en ese sentido, entonces, teniendo en cuenta que es un software libre, hay que tener una descripción en la que diga, en la que se mencione, el software cuenta con licencia libre, puede ser utilizado por, pues, bueno, X o Y persona para lo que, pues, se va a gestionar a través de ese software y el software cuenta con unas actualizaciones constantes, ¿sí? Sin embargo, pueden haber problemas o inconvenientes en cuanto al funcionamiento del software por alguna cuenta o algún proceso que no se realizó. Entonces, en ese caso, poner los contactos, ¿sí? O los datos de contacto para poder contactar a soporte y reportar algún inconveniente. ¿Listo? Entonces, como yo en ese caso no vi en su documento eso que tú me estás mencionando, por eso le puse 5. Ok, profe. Su merced me comenta de que deberíamos mencionar que es un sitio web y pues, profe, aquí en el documento, antes de la rúbrica de soporte y actualización, tenemos un pequeño indicativo que se llama lanzamiento del sitio web, en el cual dice, una vez finalizadas las pruebas de usuario y la capacitación del usuario, se procede al lanzamiento del sitio web y con el software. Esto incluye verificación de seguridad del sitio web, verificación de visualización del sitio web en diferentes plataformas, Windows, Mac móviles, pruebas de visualización y comportamiento del sitio web. El lanzamiento del sitio web se espera que se complete dentro de 1 o 2 semanas después de finalizadas las pruebas del usuario. Entonces, para pues Por eso, mencionarle que ahí estás hablando de testing, no de implantación. sí, profe, pero su merced me indica que no le habíamos mencionado que era un sitio web. Ya. Sí, porque ahí en el documento sí vi que están ustedes mencionando sobre las pruebas, sí, pero pues prácticamente en nuestro caso, pues el testing, ustedes seguramente ya vieron esas competencias, esos resultados de aprendizaje y ya estamos hablando de implantación. Entonces, en el documento que tú entregaste, a ver, dame un segundito. En lo que tú me estás leyendo es de la actividad de aprendizaje 10, evidencia 1, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. como ya estamos nosotros en una actividad de aprendizaje 13, evidencia 1, entonces sí vale que en esa documentación del plan de capacitación y acta de entrega se haga esa aclaración. Simplemente eso. Profe, cuando su merced indica que se haga la aclaración, ¿a qué se refiere? Pues digamos que acá le estoy mencionando que se va a lanzar el sitio web, pues, porque es una página web. Pero digamos que la rúbrica, ¿cómo sería ahí? No sé, hacer, para ser más Lo mismo, específicos y no caer, volver a caer en el error. sí, lo mismo que estás mencionando en el documento técnico, ¿cierto? De que se realizaron las pruebas, lo que tiene que ver con testing, como te digo, ¿cierto? Para la implantación. Entonces, eso mismo mencionarlo ya en la documentación del plan de capacitación, pero ya no a manera de que se realizaron las pruebas, ni mucho menos, sino que ya es ya hay que ya hay que hacer de cuenta de que ese proyecto ya está implementado, ya está implantado. Y lo que ahora van a proceder es a hacer la capacitación. Entonces, en el plan de capacitación está, o en el acta de entrega, incluir una partecita que diga que de lo que te mencioné anteriormente. ¿Listo? La versión web es de licencia libre, puede ser utilizada por XY persona. Sin embargo, los datos de contacto para soporte se comparten a continuación y poner los datos de contacto para soporte. ¿Listo? Las actualizaciones del software van a ser constantes. Listo. Eso es lo único que hay que hacer. Aclarar esa partecita y listo, nada más. Sí, igual, profe, acá en la rúbrica de soporte y actualización,
también se explica en tres indicativos, como el primero que dice mantenimiento preventivo, que es acá le indico que se realizarán actualizaciones y mejoras de manera regular para asegurar la integridad y la disponibilidad del servidor. Las migraciones de datos. Se realizarán migraciones de datos de manera transparente y sin interrupciones del servicio, asegurando la integridad y disponibilidad de los datos. Y las actualizaciones del software, en la cual pues, se realizarán actualizaciones del software de manera oportuna para asegurar la seguridad y estabilidad en el servidor. Entonces ahí sería como profundizar más en lo que su merced me acaba de comentar, ¿cierto? Profe, tiene el micrófono apagado si me está respondiendo. Ya, listo. No, con lo que tú me estás mencionando, está correcto lo que yo te estoy pidiendo, ¿cierto? Sin embargo, podrías agregarle ahí, en caso de alguna inconsistencia, contacte a soporte a través de pues, los datos de contacto de soporte, un correo, un teléfono, una dirección o lo que ustedes vayan a facilitar, ¿cierto? Porque puede ser que no solo dependa de las actualizaciones que ustedes hagan, los problemas que se pueden presentar, porque ya sabemos que un software no cuenta 100% con calidad, ¿cierto? Y las pruebas nos garantizan a nosotros minimizar los riesgos, pero no evitarlos. Los problemas o los errores, como sea en sistemas, van a aparecer, ¿cierto? Porque si ustedes en sus pruebas hicieron 100 casos de prueba para 100 posibles errores, ese software puede tener 1000 o 500 posibles errores. Entonces, de esos 100 que se hicieron las pruebas, bien, todo bien. Pero hubieron 400 que, pues, por obvias razones, nosotros no podemos planificarlos de alguna manera, ¿cierto? Entonces, en esos casos, contacte a soporte y los datos. Entonces, simplemente sería que agregues tú en esa partecita que me acabas de mencionar, que sí estás describiendo lo que yo te pido, lo que yo te menciono ahorita. En caso de alguna inconsistencia diferente, contacte a soporte a través de tal cosa. Y listo, con eso solucionado el problema. Listo, profesor. Digamos que para cumplir con esa rúbrica solamente faltaría Esa parte. esa parte. Sí, Listo, ¿listo? profe. Pues mira, en ese caso, pues como ya estamos haciendo la aclaración y asumo que eh, queda con ustedes, mm, pues ya clara esa parte y la van a realizar, ¿cierto? O espero que no se cometan nuevamente esos errores. Le subimos en ese caso el soporte ahí. ¿Listo? Queda aprobado ya. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Ok. ¿Quién más, muchachos? ¿Alguien más o continuamos la clase? Profe, yo, una consulta del mismo trabajo de mi compañero. La Ajá. parte de bases de datos, ¿a qué se refiere? ¿Se le pone el modelo de entidad relación o el modelo lógico? Pues para Eh, poder entender claramente sí, en el qué está documento solicitando. técnico. Sí, en el documento técnico, incluso ahorita con tu compañero que me estaba mencionando lo mismo, creo que ahí ustedes lo están mencionando en cuanto a el modelo entidad-relación y ese tipo de cosas, pero entonces cuando hablamos de bases de datos, estamos hablando de el motor de base de datos que utiliza tu aplicación, nada más. ¿Listo? Porque es un documento técnico, entonces el motor de base de datos del software que de ustedes se llama, ¿cómo es? El Nosotros somos Taskmaster, profe. Taskmaster, correcto. El motor de base de datos de Taskmaster es y nombrarlo, ¿cierto? En qué versión y eso, y con es suficiente. Creo que sí lo tenían, ahorita que lo estás mencionando. No, Sí, no, sí lo tenemos, MySQL. MySQL. Sí, mira, ahí está bien para la corrección.
Sí, ahorita que me estás mencionando, y mira que aún listo. Sí, ok. Ahí hice la corrección ya. Sí, porque Ok, sí lo profe. teníamos. Ok, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Vale. Entonces continuamos ya con la... eh, Profe, que lo interrumpo ahí. cuéntame. Profe, yo soy el compañero que tiene lo indefinido. Yo le envié la evidencia, entonces si se podría pues como revisar ahora más tarde, eso será para la próxima clase, de las correcciones. Ah, tú trabajaste con el compañero, los dos están en indefinido, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, si ahorita pues atendiste las recomendaciones y lo que el compañero pues nos participó ahorita, pues ya sabes qué es lo que hay que hacer en cuanto a esa parte de soporte en ese documento técnico. Listo, lo corriges, lo entregas y, y me notificas vía correo electrónico que ya hiciste la corrección para poder ingresar y evaluarlo. ¿Listo? Profe, si no que de igual forma el documento se lo envié en las de la mañana, pero entonces no sé si lo que yo tengo lo tengo correcto o ya sería acatar las recomendaciones que le hiciste para el compañero para hacer la corrección nuevamente. No te entendí. ¿En la mañana enviaste? Sí, señor, menos de la mañana. Mira que yo revisé hoy y pues eso aclaré. Yo actualicé eso hoy en la tarde y no encontré más documentos, simplemente los que alcancé a corregir, que fueron los de los compañeros que mencioné ahorita. Entonces, vuélvelo a entregar y me notificas para, porque no estaba, no sé, no se cargó, algún problema hubo en el, en Listo, el, en la no puede. conexión, porque sí, incluso ahorita estoy en la carpeta de evidencias y no hay nada entregado hoy en la mañana. Mucha listo, pero no hay problema. Ética, después de la clase se lo reenvío nuevamente. Ok. Bueno, muchachos, entonces les voy a compartir. eh, Acá está. Listo. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer ahorita? A ver si tengo activo el micrófono. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a revisar entonces el material nuevamente, a ponerle un poquito más de atención a eso de el plan de capacitación y acta de entrega, a lo que en Sajuna también se nos comparte. Eso es lo que vamos a revisar para ya iniciar a trabajar con pues la entrega de esa evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 13. ¿Listo? Entonces, eh, iniciamos de acuerdo a nuestro material disponible ahí en la plataforma Sajuna con la capacitación de usuarios. ¿Qué nos dice de capacitación de usuarios? Entonces, nos menciona que la tecnología cambia a pasos agigantados. Eso se puede ver reflejado en la creación y nuevas versiones de programas, por lo cual la clave es saber cómo capacitar a los empleados sobre los nuevos sistemas o tecnologías que se implementan y hay que hacerlo de manera efectiva y eficaz para lograr una correcta transferencia del conocimiento. ¿Listo? Ahí nos menciona que un autor nos comenta en cuanto a lo que debemos conocer o lo que deben conocer las personas encargadas de capacitar a los usuarios de este nuevo proyecto.
Dice que los formadores deben ser expertos en el manejo del programa, Esto transmite confianza y entusiasmo a los usuarios de la capacitación. Al diseñar la capacitación, debe contar con personal profesional en la materia, los cuales tengan facilidad de expresión y buen manejo público. Dice que si la capacitación es de manera virtual o con videotutoriales, asegúrese de contratar personas expertas en la creación de estos recursos, ya que la presentación y la calidad es muy importante. Hay que establecer acuerdos con los jefes de personal o con los propietarios de las empresas para establecer la capacitación de manera obligatoria. Esto evita problemas inconvenientes a futuro, como volver a agendar capacitaciones y problemas por incorrecto manejo de software de aplicación. ¿Listo? Y entonces, aprovechando esta partecita, lo que yo les estoy mencionando ahorita acerca de sus documentos técnicos, esas correcciones que se les pidió, pues es para lo mismo, para evitar pues trabajo adicional. ¿Listo? Y pues prácticamente tiempo innecesario es para trabajo adicional. Dice que los incentivos motivan y comprometen a los participantes, creando un ambiente cálido en el proceso de capacitación. La clave es conocer bien a los empleados por intermedio de los jefes. Para algunos es suficiente con un reconocimiento verbal por su dedicación. Para otros puede ser un buen refrigerio o golosinas. También se puede hablar con los dueños de la empresa para que los usuarios puedan ser recompensados con horas libres o algún tipo de bonificación. En la mayoría de los casos, las capacitaciones o conferencias son de manera magistral y de poco tiempo, lo cual no es efectivo para ayudar a los usuarios a desarrollar sus nuevas habilidades y que los aplique con eficacia. Hay que ser creativos, didácticos y utilizar pausas activas para evitar el desgaste de los usuarios, buscando la aplicabilidad del aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que esas capacitaciones usted las trate de hacer no de manera teórica, ¿cierto? O como ahí dice, magistral, sino mejor hágala de manera práctica. ¿Listo? Dice que el plan de capacitación hay que establecer plazos y métodos de implementación. Estos deben ser claros, realistas, para no jugar con el tiempo de los usuarios ni la productividad de la empresa. A continuación, algunos tips de soporte a este ítem. Esto es muy importante para que le presten atención, ¿sí? Porque de eso trata la evidencia que deben entregar. Dice que hay que presentar el cronograma o plan de capacitación mínimo con un mes de antelación. Hay que estar pendientes al cronograma de la empresa a capacitar por si surgen cambios, poder ajustarse a estos. Hay que ser puntuales y respetuosos por el tiempo de los usuarios y el de la empresa. Esto es fundamental y sirve como una carta de presentación. Es importante la correcta presentación personal al momento de impartir la capacitación. Se puede enviar información por correo electrónico o links de descarga para que los usuarios lo revisen con antelación y se pueda avanzar en la etapa de preguntas. Dejar un espacio para la etapa de preguntas relacionadas con el tema de capacitación. Esto normalmente se hace al final. Ahora, en cuanto a lo que usted va a enviar por correo electrónico o links de descarga, es la información acerca de la capacitación y asimismo usted puede adelantar material o puede compartir material que se vaya a utilizar para la práctica o para la capacitación que se tiene planeado hacer, ¿sí? Por ejemplo, si necesita una lista de datos, si necesita un archivo CSV para cargarlo, si necesita diferentes instrumentos, objetos o archivos o documentos para que su software funcione correctamente en la práctica de capacitación, pues compártalos para que cada uno de los nuevos usuarios disponga de esos materiales a la hora de capacitarlo para que no tenga problemas o contratiempos
porque como acá se mencionó anteriormente, hay que tener unos cronogramas y un tiempo planeado, y entonces no podemos estar abiertos a pérdidas de tiempo, ¿sí? Acordar una fecha extra para mirar posibles problemas en el manejo de la solución del software. ¿Listo? Entonces, importante, el cronograma, el material y la citación a esas capacitaciones. Sobre videotutoriales, nos menciona que existen muchos usuarios que pueden estar en trabajo remoto, comisión o por fuera de la ciudad, así que hay que asegurarse de diseñar la capacitación de manera virtual con excelentes formatos, por lo cual hay que asesorarse de personal experto en el tema. Estos recursos o capacitaciones deben estar siempre actualizados. Esto facilita que nuevos usuarios puedan revisar la información, logrando un autoaprendizaje, evitando en algunos casos agendar nuevas capacitaciones. Por lo general, estos videos deben llevar demostraciones interactivas que deben incluir simulaciones de casos, ludificación, es decir, enseñar la aplicación de manera práctica, lúdica y en diferentes formatos, lo que yo les acabo de mencionar, ¿sí? Y entonces, ahora sí, ya hablemos de las actas de entrega. Al momento de realizar la entrega de la solución informática, esa debió ser probada de manera interna por los desarrolladores para examinar la correcta funcionalidad de todos sus procesos, permitiendo conocer la calidad del mismo, así como los posibles fallos que se puedan presentar a corto, medio o largo plazo, con el fin de lograr predecir su comportamiento durante la implantación, su grado de manejabilidad y lo amigable que pueda ser la interfaz gráfica. Bueno, en ese caso es como lo mencionamos anteriormente, ¿cierto? Usted, o como lo hicimos, o como la dinámica que hicimos en la clase anterior sobre qué haría cuando va a entregar un tipo de software como el siguiente. Ahí hicimos la participación de ustedes de las pruebas que tenían que hacer o preguntas referente a ese tipo de casos, ¿sí? ¿Por qué creen que la implantación de un sistema debe ser un proceso interactivo? ¿Qué podría pasar si no se sigue un plan establecido? ¿Cuáles creen que eran las etapas más críticas? Bueno, y después de hacer esas preguntas, pasamos nosotros a unos casos, que por acá los tengo. Deben un segundito, los veo acá. ¿Sí? En el que, se les pregunta a ustedes a manera de participación, ¿qué haría, cómo lo haría y qué es importante para? Identificar requisitos del sistema, planificar el proceso de implantación, proponer un plan de pruebas, funcionalidades operativas, identificar posibles riesgos, describir cómo entrar, cómo entrenar al personal. Después de pues, mencionarles el caso de estudio. No recuerdo cuál hicimos con ustedes, si el de una escuela, el de una empresa pequeña, una empresa mediana o una empresa de servicios. ¿Listo? Creo que hicimos la primera, la de la escuela. Entonces, la intención de eso era esto, tener clara esta partecita para pues ya poder realizar las actas de entrega. Dice, el acta de entrega es el documento final que se elabora con el fin de entregar parcial o totalmente un producto de software. Ese documento es presentado al cliente, el cual debe recibir a satisfacción el producto para finalizar con el proceso. Por lo general, este documento se firma después de realizar las pruebas de aplicación. Por lo general, los modelos de acta de entrega pueden variar según las empresas productoras de software, pero generalmente llevan la siguiente información. Atentos a esto. Una portada con los logotipos e información de la empresa o desarrollador de la solución de software. Mire, algo de lo que yo le mencioné, la observación al compañero que ya entregó esta partecita. En la página siguiente, la fecha y a quién está dirigido el producto, el nombre del cliente, dueño o presidente de la empresa. En el cuerpo,
de este apartado se debe hacer un respetuoso salido y cuál es el motivo de ese documento. Y en las siguientes páginas va la descripción del producto a entregar. ¿Listo? Bueno, y ahí ya continúan ustedes pues revisando lo que refiere a mantenimiento de software. ¿Listo? Y un video que no tarda más de 3 minutos para visualizarlo. No puedo visualizarlo con ustedes en este momento porque pues ya tengo otra sesión ahorita. Sin embargo, aquí en el chat les voy a compartir el enlace para que lo visualicen ustedes allá. Listo. Ahí en el chat les copié el enlace del video para que pues lo miren también, lo revisen. ¿Listo? Y muchachos, ¿la tarea cuál es? Pues ya empezar a trabajar en la construcción de esa evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 13 que tiene que ver con el plan de capacitación y acta de entrega. ¿Listo? Recuerden, el plan de capacitación, lo importante, el cronograma, las fechas y los materiales que se van a tener en cuenta para utilizar para pues, que la capacitación sea una capacitación práctica, y un acta de entrega que cuente con la identificación necesaria del propietario y de todo lo que ya vimos anteriormente. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, de mi parte no. No, profe, de mi Por mi parte parte tampoco. tampoco. Gracias. Listo, entonces, la próxima sesión, pues ya adelanten ustedes trabajo acerca de estas evidencias, y en la próxima sesión, pues hacemos un ejemplo o unas aclaraciones correspondientes dependiendo de las dificultades que hayan encontrado. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, entonces, no siendo más, muchachos, me despido y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias. Hasta luego, profe.